Padre, te agradecemos tu infinito amor y tu inmensa misericordia derramada en nuestras vidas. Agradecidos también porque en este tu día tú nos permites venir a este lugar. Tú nos permites, Señor, venir con el propósito de honrarte y te pedimos que tú nos ayudes a hacerlo de la manera correcta. Ahora queremos rogar tu dirección para esta clase y para las otras clases que se están impartiendo, y te rogamos que tú seas, Señor, el que hable a través de instrumentos humanos débiles y que tú edifiques nuestras vidas. Señor, sé con este tema, que es un tema importante, permite que cada uno de nosotros pueda tenerlo bien presente, Señor, y podamos disponernos a obedecer este mandato que tú nos has dado de predicar el Evangelio. Hay muchas trabas que se pueden levantar, pero ayúdanos para que, confiando en ti, nosotros podamos ir por encima de cualquier dificultad. Perdona nuestras faltas y nuestros muchos pecados. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, seguimos en nuestro estudio de las disciplinas espirituales y el título de la clase de hoy es La evangelización para la piedad. La evangelización para la piedad. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, como dice nuestro título y también expresa este pasaje, vamos a estar hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos como creyentes de predicar el Evangelio. Pero antes de empezar el tema como tal, introduciéndolo, quisiera hacer una pregunta y me gustaría que alguno de ustedes pudiera responder. No se asuste, es una pregunta sencilla y es una pregunta que está en el Catecismo de Westminster y también el Catecismo Bautista. Y es la primera pregunta, generalmente esa se la sabe todo el mundo. Quizás la última pregunta del catecismo no se sepa, pero la primera sí todos la sabemos. Y dice así: ¿cuál es el fin principal del hombre? Muy bien, y si tuvieran nuestros hijos aquí, que están en sus clases, o una parte de ellos está en sus clases, ellos también pudieran responder a coro esa pregunta. Y es cierto, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que comamos o que bebamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Así que actos tan insignificantes como comer o beber, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Cuanto más todas las cosas que tienen que ver con nuestras vidas. Dios nos ha creado propiamente para eso, para que le glorifiquemos. Y cuando nosotros leemos la constitución de esta iglesia, en el artículo número 2, que habla del propósito, ahí también nosotros podemos encontrar una declaración con respecto a dar gloria a Dios. Y ustedes también conocen eso, porque para hacerse miembro de esta iglesia hay que leerse la constitución. Y ahí donde habla del propósito dice: el propósito de esta iglesia es el de glorificar al Dios de las Sagradas Escrituras a través de. Y entonces enumera 5 funciones o 5 áreas en las que la iglesia como tal va a estar enfocada para honrar y dar gloria a Dios. Esas áreas o funciones son la promoción de su adoración, la evangelización de los pecadores, la edificación de los santos, la extensión del reino a todas las naciones, la defensa de la fe una vez dada a los santos. Es decir, que esta iglesia, para glorificar a Dios, tiene este propósito. En estas 5 esferas o en estas 5 funciones se va a enfocar para que el nombre de Dios pueda ser honrado, pueda ser glorificado. De manera específica, yo voy a estar hablando del punto 2 y del 4, que habla de la evangelización de los pecadores. Y ese es nuestro tema, la evangelización de los pecadores. Y el 4 está relacionado, que es la extensión del reino a todas las naciones. Así que cuando nosotros evangelizamos,
nosotros estamos glorificando el nombre de Dios. Tenemos que sacar esa idea que glorificar a Dios es alabarle. Cuando usted alaba, usted está glorificando a Dios. Lo estamos haciendo también, pero no es la única forma de glorificar a Dios, de adorar a Dios. Esa no es la única forma. Pero a veces creemos que eso es nada más glorificar a Dios o adorar a Dios cuando cantamos. Y realmente no es así. Ninguna de estas 5 áreas deben ser descuidadas, ya que son sumamente importantes para la salud de cualquier iglesia, y en especial de nuestra iglesia, porque estamos hablando de nuestra iglesia. Una iglesia sana trabajará simultáneamente en estas funciones, procurando así el buen funcionamiento de la iglesia para dar gloria a Dios. Ahora, en un sentido general, como iglesia, yo no soy la iglesia, ni tú eres la iglesia. La iglesia somos todos, que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, yo soy miembro de la iglesia y cada uno de ustedes en particular es miembro de la iglesia. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, nosotros tenemos que glorificar a Dios en estas 5 áreas. Pero también en el plano particular o personal, también nosotros estamos llamados a glorificar a Dios en estas 5 áreas. Es decir que esto que dice ahí la constitución de nuestra iglesia sirve para la iglesia como un organismo vivo, para la iglesia local como tal, pero también en el plano personal. Debemos tenerlo presente porque estamos llamados a glorificar a Dios en esa área. Y como vamos a estar hablando del evangelismo, estamos llamados a glorificar a Dios a través del evangelismo y también de la extensión del reino de Dios a todas las naciones. Podemos preguntarnos, ¿qué es evangelizar? Y se le puede dar muchas respuestas sencillas a esta pregunta. Pero antes me gustaría primero decir qué es el evangelio. Y esto es importante. A veces yo he estado en lugares donde se ha hecho la pregunta, ¿qué es el evangelio? Y las personas no saben qué es el evangelio. Si uno es cristiano, uno debe saber qué es el evangelio. Porque a través del evangelio es que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Y si yo no sé qué es el evangelio, ¿cómo se supone que yo realmente estaré reconciliado con Dios? Si yo no sé en qué consiste el evangelio ni qué es el evangelio. Quizás entonces yo estoy aquí, si esa es la situación, pensando que la iglesia es un club, pero no, porque he sido redimido. Y hay muchas personas así. Así que nosotros queremos que esta iglesia, que cada uno de sus miembros con toda claridad sepa qué cosa es el evangelio. El evangelio es buenas nuevas, eso es verdad. Pero hay personas que cuando tú le preguntas, eso es lo único que pueden decir. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Pero sí, eso yo lo puedo usar, pero eso no es una definición de lo que es el evangelio. Es una buena noticia, pero ¿en qué consiste esa buena noticia? Voy a usar una definición de Sproul que me parece muy acertada, aunque es un poco teológica, pero está buena. Dice Sproul, definiendo el evangelio, dice: las buenas nuevas del evangelio son que Jesús vivió una vida de rectitud y obediencias perfectas ante Dios, no para su propio favor, sino por su pueblo. Él ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Pero no solo vivió esa vida de perfecta obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Así que el evangelio es una buena noticia, y esta buena noticia tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con que Cristo vino a este mundo y vivió perfectamente. Es decir, no hubo maldad en él, no hubo pecado. Y lo hizo para redimir a pecadores, para podernos dar esa obediencia, esa vida justa, podernosla imputar a nosotros. Pero aparte de eso, murió en la cruz, siendo perfecto, por pecadores, para reconciliarlo con Dios y así apaciguar la ira de Dios que había en nuestra cuenta. Pero vamos a decirlo en palabras del apóstol Pablo. A mí me gusta mucho esta definición de Pablo del evangelio. Yo creo que es sencilla
para que la podamos tener presente si alguien nos preguntara qué es el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 5, ahí el apóstol Pablo a partir del verso 3 define el Evangelio. Yo voy a leer desde el 1 porque quiero dejarle todo lo que él viene diciendo. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Es decir, Pablo había predicado el Evangelio, ellos lo habían recibido. Dice, en el cual también perseveráis. Ellos perseveraban en el Evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Es decir, si ustedes han retenido esa palabra verdaderamente, ustedes tienen salvación. Si es que ustedes no han creído en vano. Si es que ustedes no han creído falsamente, la salvación es suya, pueden tener esa seguridad. Y ahora sigue diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pablo ahí da una definición del Evangelio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Para morir por los pecados tenía que ser perfecto, tenía que haber vivido una vida perfecta. Así que Cristo vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras, dice conforme a las Escrituras, conforme a todo lo que dice las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, es decir, se levantó de los muertos y apareció a Cefas y después a los 12. Ahí está la esencia del Evangelio. Cristo vivió, murió y resucitó. Murió por pecadores, murió para llevar el pecado de su pueblo. Y ese es el Evangelio. Ahora, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Podemos decirlo en palabras muy sencillas, la acción de compartir el Evangelio. Eso es evangelizar. Si alguien le dice, yo estoy evangelizando, le está diciendo, estoy compartiendo el Evangelio, estoy predicando el Evangelio. Eso es lo que le está diciendo. O si le hablan de evangelismo, le están hablando de eso. Estoy haciendo evangelismo, es decir, estoy compartiendo el Evangelio. Dice la Biblia en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús le habló de esa manera a sus discípulos. Los mandó a que fueran por el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura. Y esa tarea la tenemos nosotros como iglesia. Y también en el plano personal somos llamados como discípulos de Cristo a compartir el Evangelio. Pensando en esto de evangelizar y definiendo esto, hay varias ideas que traigo acá. Evangelizar es el nombre que se le da a la práctica diaria del creyente de compartir el Evangelio con los perdidos. Fíjese cómo dice, práctica diaria. Evangelizar debe ser una práctica diaria, hermano. Yo sé que no lo hacemos diariamente, pero la idea es que podamos interiorizar eso y podamos disponernos a evangelizar y hacerlo diariamente. Que podamos tener una cultura de evangelización o un estilo de vida que en nuestro estilo de vida pueda ser reconocido así de esa manera, porque evangelizamos. También evangelizar es la acción o tarea de proclamar el Evangelio de Jesucristo de manera intencional a los pecadores con los que interactuamos en nuestro diario vivir. Fíjese, es una tarea de predicar el Evangelio, pero dice cómo, intencionalmente. ¿A quiénes? A las personas con las que interactuamos en nuestro diario vivir. Somos llamados a hablarle del Evangelio. Evangelizar es obedecer el mandato de Cristo de ir y predicar el Evangelio a los perdidos, dejando los resultados a la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Y esto es bien importante, es predicar el Evangelio, es obedecer ese mandato de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Eso es evangelizar, pero dejando los resultados
a la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Y quiero hacer énfasis en eso porque muchas veces cuando se evangeliza, el que está evangelizando, él es el que quiere cambiar a las personas. Insiste tanto que lo lleva a hacer una decisión y la persona realmente no ha creído. Nosotros no estamos llamados a hacer eso. Nosotros debemos esforzarnos en hablar el evangelio con fidelidad, a presentarlo de la mejor manera, a hacer lo más bíblico posible a la hora de presentarlo, a hacerlo en dependencia del Espíritu de Dios y dejar esos resultados al Señor, porque es Dios el que hace esa obra. No soy yo. Yo no puedo convertir a la persona. La parte mía que Dios me ha mandado a hacer es que yo le testifique, que yo le lleve el evangelio a toda persona y que lo haga bíblicamente. Que me esfuercen en hacerlo lo mejor posible, que todos los elementos del evangelio estén claros. Eso yo debo procurar hacerlo. Pero el resultado no es mío, es de Dios. Eso tenemos que interiorizarlo. Muchas veces nosotros creemos que nosotros estamos llamados a producir el resultado y no es así. El resultado es de Dios. Así que evangelizar es presentar a Jesucristo al hombre pecador para que a través de la obra del Espíritu Santo los hombres vengan al convencimiento de sus pecados y crean en el sacrificio de Cristo para su perdón y reconciliación con Dios. Eso es evangelizar. Donald Whitney dice lo siguiente con relación a esto. Dice, la piedad requiere que nos disciplinemos en la práctica de la evangelización. Es decir, él tiene esta teoría y yo creo que es correcta. Él dice que si nosotros somos creyentes, somos hombres y mujeres piadosos, entonces tenemos que disciplinarnos en la práctica de la evangelización. Así mismo lo dice él. Estamos llamados a ver la evangelización como una disciplina. Algo que debemos hacer. Y una de las razones más importantes por la que nosotros no hablamos de Cristo a otras personas es sencillamente porque no nos disciplinamos a hacerlo. Cuando uno no planifica una cosa, uno la va extendiendo, Usted no dice, no, mañana vamos a hacer, en estos días, y nunca llega el día. Y a veces eso nos pasa con la evangelización. Es decir, que tenemos que disciplinarnos y decir, no, Señor, ayúdame, yo todos los días quiero realmente hablarle de Cristo a alguien. Trabajamos en lugares y nos relacionamos con personas. Podemos ir haciendo amistades con esas personas con el objetivo de poder hablarle de Cristo. Y así, o vamos a veces al médico y hay una cola de personas ahí esperando, ahí está la oportunidad también para que usted pueda hablar de Cristo. Donde quiera que nosotros nos encontremos, debemos estar buscando la oportunidad de presentar el evangelio a otras personas. Debemos ser capaces de aprovechar las oportunidades. A veces las oportunidades se dan, pero nosotros las dejamos pasar. Por una serie de razones que después voy a hablar un poquito de eso, pero las dejamos pasar. Y no las aprovechamos. Sin embargo, tenemos que ser capaces de aprovechar esas oportunidades que providencialmente Dios nos da y también tenemos que ser intencionales en crear oportunidades para testificar a otras personas que a veces están bien cerca de nosotros. Nuestra clase tiene 3 puntos. El primero, la evangelización es algo que se espera de todo cristiano. Y vamos a estar hablando aquí propiamente de Mateo 28, del 19 al 20. Ahora, la mayoría de los cristianos han abrazado una idea errónea con respecto a la evangelización y que obstaculiza el avance del evangelio restringiendo la influencia de la iglesia en este mundo. Ese error es que el evangelismo es la tarea de unos pocos en la iglesia. Esa es la tarea del pastor, esa es la tarea de los diáconos, esa es la tarea de los líderes de la iglesia y de algún que otro hermano. Es decir, que cuando tú vienes a ver en una iglesia, evangelizan quizás 10, 7, 8, 12 y la iglesia tiene 100 miembros o tiene 200. Es
Es decir, porque como tenemos esa idea de que es la tarea del pastor, de los diáconos y de los líderes y algún que otro miembro, limitamos mucho el grupo. Lo hacemos muy pequeño. Pero la evangelización no es la tarea del pastor, ni de los diáconos, ni de los líderes, ni de algunos hermanos. La evangelización es la tarea de todo, de toda la iglesia. Tú que me escuchas, si eres miembro de esta iglesia, tú estás llamado por Dios a compartir el evangelio. No es solo el pastor y algunos en la iglesia. Tú estás llamado por Dios a eso. Y esa idea no es correcta. No es una idea correcta. Y es una idea que está haciendo daño a la iglesia de Jesucristo, como dije hace un momento, porque impide que la iglesia realmente se pueda expandir y que sea un organismo que influye en la sociedad. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos callados. 3 o 4 son los que hablan nada más. Y así no podemos cumplir la comisión que Cristo ha puesto en nuestras manos. Y Jesús no espera que nosotros hagamos esto todo de la misma manera. Es decir, que usemos todo el mismo método, pero sí espera que todos evangelicemos. Hay personas que les gusta usar métodos para evangelizar. A mí me gusta usar métodos. Yo lo puedo hacer sin método, pero me gustan los métodos. Y altero los métodos también, les hago mis cambios. Pero hay personas que no les gusta, no pueden amarrarse a un método. Pero el asunto es que se evangelice y que cuando usted evangelice estén los elementos esenciales del evangelio. Ya sea que usted lo haga con método o sin método. Pero sí tenemos que evangelizar. Un buen ejercicio para alguien que ha experimentado en su vida el poder transformador del evangelio de Jesucristo es predicar ese mismo evangelio que ha recibido a otros para que sean confrontados con sus pecados y escuchen la buena noticia que hay perdón y salvación a través de la fe en Cristo. Si usted ha creído el evangelio y lo ha entendido, eso que usted ha creído y ha entendido, usted lo debe comunicar a otros. Usted lo debe predicar a otros. Y puede ser quizás un conocimiento, pudiéramos decir, rudimentario, porque usted está empezando, pero ese conocimiento del evangelio ya usted lo puede transmitir. Y va a ser de bien para otros. Yo no sé si usted se ha fijado, pero yo he visto que muchas personas cuando se convierten son los mejores evangelistas. Son los mejores evangelistas, van y le predican a la familia, a los vecinos, a los compañeros de estudio, de trabajo. Aunque al poco tiempo ese fervor se pierde. No sé si es que los que estamos aquí en la iglesia matamos ese fervor, pero empiezan a cambiar las cosas. Pero fíjese, cuando alguien recibe el evangelio, tiene tremenda disposición para compartir ese pequeño conocimiento que ha recibido. No podemos decir nosotros que no estamos preparados para predicar el evangelio. Porque aún ese conocimiento que le salvó a usted, usted debe ser capaz de transmitirlo a otro. Y preste atención a esto que voy a decir. Predicar las verdades que usted oyó al principio, esas verdades que le convirtieron, eso no es su testimonio personal, porque nosotros confundimos, ahora voy a hablar un poquito de eso, tendemos a confundir esto y creemos que cuando le hablamos a las personas de nuestro testimonio y decimos ya prediqué el evangelio, su testimonio no es predicar el evangelio. Ese no es predicar el evangelio. Dice Sproul, hablando de esto, el poder para transformar a las gentes no se encuentra en mi testimonio, se encuentra en la proclamación de Cristo. Si usted quiere que las personas crean y sean transformadas, usted tiene que predicar el evangelio. No, su testimonio es el evangelio. Y como decía, tendemos a confundir los resultados del evangelio con el evangelio. Eso pasa mucho en nuestras
congregaciones. Se tiende a confundir ese resultado, que sería su testimonio, es lo que Dios ha obrado en usted, con lo que provocó ese resultado, que es el Evangelio. Cristo nos mandó a predicar el Evangelio, y el Evangelio es lo que puede producir verdaderos frutos. El Evangelio es el que puede traer transformación. El Evangelio es el que trae vida a los pecadores. No el testimonio mío, es el Evangelio. Así que hay que salir y predicar el Evangelio, como dijo Jesús, a toda criatura. Así que el Evangelio no es lo que tú haces, ni siquiera los frutos que Dios ha obrado en usted. El Evangelio es lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, y eso produce fruto en ti por tu unión con Cristo a través de la fe. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, podemos hacerlo sin temor. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros examinamos las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta que Él es el que tiene toda la autoridad y Él es el que nos está enviando. Y entonces cuando nosotros vamos respaldados por su autoridad. Así que no debe haber razón para que en nosotros se levanten temores. Y puede haber temores, todas las personas sienten temor, pero tenemos que ser capaces de ir por encima de nuestros temores. Pudiéramos pensar en el rey David. Muchas veces lo vemos como un hombre muy valiente, como un guerrero. Dice David en un salmo: en el día que temo, yo en ti confío. Es decir, David sintió temores como lo sienten ustedes y lo siento yo. Pero uno tiene que ir por encima de esos temores y decir: el Señor está conmigo. Él me ha mandado y dice que yo no voy a estar solo en esta tarea. Porque nosotros nos justificamos fácilmente y decimos: no, es que a mí me da miedo. Y ya, a mí también me da miedo. Yo se lo quiero decir a ustedes, a mí también me da miedo, porque a nadie le gusta que lo rechacen. A nadie le gusta que le tiren la puerta en la cara o que te malinterpreten. A nadie le gusta eso. Y cuando eso pasa, uno se siente contrariado. Uno quisiera llegar y uno con la buena intención, ¿no?, de hablarle a las personas del mensaje de salvación, que todo el mundo lo recibiera con caras alegres, contentos, pero realmente no es así. Hay personas que sí. Hay personas que te reciben con alegría, hay personas que son muy amables, hay personas que son amables aun cuando no son creyentes y no creen, pero te escuchan y te tratan con amabilidad, pero hay otros que no son así. Y eso crea una serie de sentimientos encontrados en el que estás tratando de compartir el Evangelio, que son difíciles, pero hay que enfrentarlo, hermano, con el poder y la ayuda del Señor. Dijo Jesús en Mateo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que aquí en este pasaje se nos habla de que Jesús tiene toda la potestad, tiene toda la autoridad. No debemos tener temor entonces nosotros. Y aclaro, porque a veces algunos empiezan a cuestionar con este pasaje, porque dice ahí que toda la potestad le ha sido dada. Como que en un momento él no tenía toda la potestad. Y hay algunos que cuestionan esto, pero como Hijo eterno de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, siempre ha tenido toda la potestad. Siempre ha tenido toda la potestad. No ha existido un momento en el que Él no haya tenido la potestad y la autoridad. Ahora, pero en su papel de mediador del nuevo pacto, Él ha recibido toda autoridad para redimir a pecadores. Así que cuando vemos esto, que Él recibió, se está refiriendo a Jesús, al Jesús encarnado, al Jesús que vino a morir por pecadores, a Jesús que está haciendo el papel de mediador del nuevo pacto. Esto en teología es conocido como la economía de la Trinidad, o el papel que juega cada una de las personas de la Trinidad en el plan redentor. El Padre
lo vemos obrando el plan de salvación. El Hijo lleva a cabo el plan redentor muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Y el Espíritu Santo convence de pecado e imparte salvación a través de la obra expiatoria de Cristo. Y pudiéramos citar un texto que nos permite ver esto. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:3, que lo usan los testigos de Jehová para hacernos ver que Jesús no es Dios. Pero eso no es lo que está diciendo, porque estamos viendo a Jesús como el mediador, al Jesús encarnado. Ese texto dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es una subordinación de funciones, mis amados hermanos, pero no de naturaleza o de esencia. En ningún momento este texto plantea que el Hijo es inferior al Padre. Pero sí en la economía de la redención, sí está subordinado en ese plan redentor como mediador. Pero el Hijo es de la misma esencia y naturaleza del Padre. En Mateo 11:27, por ejemplo, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Ve? La misma idea, todas las cosas como que le han sido entregadas, pero Él no es Dios, Él es el dueño de todas las cosas. Está hablando en esta función de mediador. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, le has dado, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que estos textos y muchos más, tenemos que verlo en esa perspectiva, hermano, de Jesús como el mediador del nuevo pacto, Jesús como el redentor. Pero el Hijo como eterno con el Padre tiene toda la autoridad, siempre ha tenido toda autoridad, porque Él es eterno. Y así pudiéramos buscar también pasajes de las Escrituras que hablan de esto. Ahora el pasaje dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este término en el griego que se usa para potestad apunta a la libertad y al derecho de actuar como uno desee. Eso es lo que está queriendo decir ella. Así que Jesús tiene el derecho, tiene el poder, tiene la autoridad de actuar como Él desee, de actuar según a Él le plazca. Y esta libertad o derecho son absolutos e ilimitados en Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Tiene toda la autoridad para enviarnos a nosotros a predicar. Si Él tiene toda la autoridad, entonces Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Él nos ha redimido, ha perdonado nuestros pecados, ha pagado por nosotros el precio que nosotros teníamos que pagar. Él lo ha hecho y ahora nos manda para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Y dice que como Él tiene toda la potestad, dice: por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, esta frase es transicional y es concluyente a la misma vez. Así que como Él tiene toda la potestad, tiene todo el derecho, tiene todo el poder para enviarnos como testigos a todas las naciones. Tiene todo el derecho y el poder para mandarnos a ser discípulos. Y esa es la comisión que ha recibido la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero que también en lo personal, como dije al principio, también nosotros estamos involucrados y en donde quiera que nos encontremos, somos responsables de compartir el Evangelio a todas las personas. Ahora aquí cuando uno estudia un poco este pasaje, en nuestra Biblia aparece ir y hacer discípulos. Hay dos imperativos, pero realmente hay un imperativo que es hacer discípulos. La idea es que mientras vamos yendo, hagamos discípulos. Es decir, mientras nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, tenemos el mandato urgente de hacer
discípulos. Tenemos el mandato urgente de predicar el evangelio. Mire, un discípulo es alguien que cree y abraza la enseñanza, deja moldear su vida a esa enseñanza y la comparte con otros. Eso es un discípulo en el sentido bíblico de la palabra. Porque un discípulo, estos filósofos de antes tenían discípulos. Era alguien que recibía una enseñanza y bueno, transmitía esa enseñanza y punto. Quizás trataba de mejorar o superar la enseñanza de su maestro. Ese es un discípulo en el sentido secular, podemos decir. Ahora, en el caso de nosotros, ninguno puede superar las enseñanzas de Jesús, ni las puede avanzar porque son perfectas, trascienden todos los tiempos. Ahora, cuando pensamos en hacer discípulos, estamos pensando, lo primero, para que pueda haber un discípulo es que tiene que haber un creyente, alguien que cree el evangelio y que abraza el evangelio. Eso es lo primero. Así que aquí en este mandato de ir y hacer discípulos, tenemos la acción de evangelizar. Para que pueda haber un discípulo, primero hay que predicarle el evangelio. Y después que esa persona cree en el evangelio y lo abraza, entonces lo vamos a instruir y eso es parte también del discipulado. Le vamos a enseñar, como dice ahí Mateo 28, este pasaje que estamos viendo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a bautizar porque ha creído. ¿Y qué más dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que a un discípulo hay que enseñarle las cosas que el Señor nos ha mandado. No las cosas que yo quiero enseñar. No las cosas que a mí me parece enseñar. Las que el Señor mandó. Tenemos que hacerlo de una manera seria y de una manera bíblica. Porque hoy en día se dice que si usted va a enseñar eso, que eso es legalismo. Porque como nadie puede obedecer perfectamente, entonces se supone que nada más los discípulos creen y punto. Entonces el que cree es creyente. Y no es verdad. Los demonios también creen y tiemblan. No es todo, el que cree verdaderamente es un creyente. Y ese que cree verdaderamente va a quererse conformar a Jesucristo y va a querer vivir para la gloria de Cristo. Y va a querer conocer las enseñanzas de Cristo para poderlas vivir. Y va a vivir en arrepentimiento todos los días de su vida porque va a estar fallando. Pero va a querer obedecer a su Señor. Este mandato es claro. Ahora, tenemos que estar ocupados en este mandato de hacer discípulos, hermano. La iglesia es llamada y cada creyente es llamado a estar ocupado en este mandato. No hay tiempo que perder, es algo que debemos hacer con urgencia. No puede ser postergado porque es un mandato, es un imperativo, es una acción urgente. No podemos decir, no, yo quiero predicar a fulano, vamos a ver si en algún momento se me da la oportunidad y pasan años y no lo hemos predicado. No puede ser así. Es algo urgente. Tenemos que entender el sentido de urgencia que tiene este mandamiento. Y no porque nosotros somos los que estamos poniendo el sentido de urgencia. No es una cuestión humana, es el Señor el que lo dice. Lo dio como un mandato. Dios tiene mucho pueblo allá afuera que no están aquí todavía, están allá afuera perdidos. Y a eso Él quiere traerlos. Pero ha diseñado este método de evangelizar para que esas personas puedan ser alcanzadas. Así que tenemos nosotros responsablemente que ir a ellos y predicarles el evangelio. No los podemos traer aquí, a veces nosotros los queremos traer y los invitamos y les decimos, vamos para la iglesia. Y no es malo invitar a las personas a venir aquí a congregarnos. A mí me encanta también invitar a las personas, pero tengo una ley. Me gusta antes de invitarlos haberles hablado del evangelio. Y después lo invito y hago cualquier esfuerzo por traerlos para que sigan oyendo la palabra de Dios. Pero ya yo les hablé. Pero muchos hermanos hacen diferente. Los invitan
y ya piensan que les hablaron del Evangelio. Y aquí algo van a oír, claro que van a oír, pero Dios nos está mandando a ir a donde ellos están, a buscarlos allá afuera, a hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que salir afuera a hacer esos discípulos. Recuerda, es un imperativo, es algo urgente que estamos llamados a hacer. Una pregunta, ¿estás obedeciendo este mandato según nos ha sido dado? Es para reflexionar. Y quiero que nos las hagamos todos. ¿Estoy realmente obedeciendo este mandato según el Señor Jesús lo entregó? Otra pregunta, ¿por qué no lo estoy obedeciendo? ¿Por qué yo no estoy obedeciendo esto? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para poder obedecerlo? ¿O lo estoy obedeciendo pero a medias? Porque yo de vez en cuando le hablo a alguien del Evangelio. Quizás una vez al mes o de vez en cuando. Yo sí le hablo a alguien. Hay muchas respuestas que se pueden dar a esas preguntas. Por ejemplo, quizás la razón por la que no lo estás haciendo es porque estás muy afanado con las cosas personales. O dices sencillamente, yo no tengo tiempo. No me siento preparado para hablar de Jesús. Esa es la tarea del pastor y los líderes. Esa fue la misión exclusiva de los 12 apóstoles. Yo no tengo facilidad de palabra. No soy muy elocuente para eso. Eso que lo hagan otros. Todas esas y quizás muchas más pueden ser razones que a veces nosotros buscamos para justificar por qué no evangelizamos. ¿Por qué no compartimos el Evangelio? Y todas estas respuestas en el 99.9% son las excusas más comunes que los creyentes utilizan para justificar por qué no evangelizan. Y amparados en una de estas excusas, se sienten cómodos y libres de toda responsabilidad de compartir el Evangelio. Miren, nos decimos esas excusas, las presentamos y protegidos por ellas, después nos sentimos liberados de la responsabilidad. Decimos, no, yo realmente no soy hombre de fácil palabra, no tengo muchas palabras. O yo tengo miedo, a mí me da miedo hablar. Ya, estoy justificado. O yo no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer y yo no niego que eso sea verdad. Pero estamos llamados a administrar el tiempo. Porque se nos muere una persona, una familia y estamos tan enredados que dejamos de hacer esto y aquello y hacemos así, vamos para donde está la persona que falleció porque es alguien que nosotros, es un familiar que nosotros queremos, es un familiar allegado. Así que el tiempo hay que administrarlo. Lo que pasa es que sacamos de nuestro tiempo, no lo tenemos ahí en la agenda como una disciplina a realizar diariamente, entonces al no aparecer nunca lo vamos a hacer. Tenemos que ponerlo en la agenda. Mira, esto también hay que hacerlo. Hay que ir a la bodega a comprar la leche y el pan, hay que lavar hoy, hay que hacer esto, hay que evangelizar también. Tenemos que verlo como un estilo de vida, hermano. Y no es una ley lo que estamos poniendo aquí, no quiero que lo vea así, pero sí quiero animarle a que sea un estilo de vida y que usted aproveche las oportunidades que vienen a su vida para compartir la fe que nos ha libertado a nosotros, la fe que el Señor nos ha dado y que por medio de su obra en la cruz nos ha reconciliado con el Padre. Miren cómo Pablo habla acerca de este asunto en Efesios 4, 11, 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que Dios ha puesto en su iglesia, ha dado una serie de dones, pero que esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que aquí nosotros estamos edificándonos. Y ahorita vamos a tener nuestro culto de adoración y vamos a dar la gloria y la honra al Señor. Pero también en medio de ese tiempo vamos a estar siendo edificados con lo que hacemos y al oír la palabra de Dios. Vamos a estar siendo edificados, vamos a estar siendo equipados
Vamos a estar siendo, como dice un comentarista, reparados. Reparados. ¿Pero para qué? ¿Para que nos vayamos tranquilamente para nuestros hogares y ya? ¿No pase nada? No. Para que nosotros vivamos esas verdades que hemos estado escuchando. Para que nosotros las tengamos presentes en nuestro diario vivir. Así que tenemos que prestar oídos para ser hacedores de lo que Dios quiere. Así que Pablo dice que Dios constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la meta de todos estos dones es la edificación. Algunos usan este pasaje y dicen, mira, ahí habla de los evangelistas. Yo no tengo el don de evangelista. Yo no tengo que salir a predicar. Sí, ese es un don que Dios da. Y algunos tienen ese don. Son personas muy exclusivas que pueden tener ese don. Pero eso no quiere decir que tú y yo no tengamos que predicar el evangelio. Todo creyente está llamado a predicar el evangelio a toda criatura, según las habilidades que Dios te ha dado. Nosotros no podemos justificarnos en decir, no, yo no tengo el don. No tengo ese don. No tienes ese don, pero está llamado por Dios a predicar el evangelio. Está llamado por Dios a compartir la fe. Y si todos nosotros hiciéramos esto que dice ahí la gran comisión, el impacto sería tremendo. Imagínense que aquí vamos a pensar que hay, no sé, 80 personas, 70, los que hayan, y todos nosotros estamos realmente comprometidos con el evangelizar. Y lo tenemos como algo asiduo en nuestras vidas, como un estilo de vida. Cada oportunidad la vamos a aprovechar. Miren, el nombre del Señor va a estar siendo anunciado. No sabemos cuántos se van a convertir, porque no lo sabemos. Pero vamos a estar obedeciendo el mandato de Cristo. Y eso va a dar resultados. Va a haber conversiones. Porque la palabra de Dios no va a volver vacía. Así que va a haber conversiones. Hay que prepararse. Algunos dicen, yo no estoy preparado. Ya, como dijimos, lo que usted conoce, y mientras usted ha estado congregándose aquí, lo que usted ha oído de la palabra de Dios, eso le capacita para ir y hacer la obra de evangelista. Ir y predicar el evangelio. Más lo que usted oyó que le llevó a la salvación, ese evangelio, le prepara para eso. Ahora, esto no quiere decir que usted no pueda prepararse más y pueda pasar algún curso que le ayude a hacer esta labor de mejor manera. Eso es bueno y es útil. Pero no podemos poner esa excusa como un pretexto para decir, porque no estoy preparado, no comparto el evangelio. Dice Donald Whitney, y lo dice acertadamente, pienso yo, dice, ya que no existen las personas perfectas, no existen los testigos perfectos. Esto no cambia el hecho de que cuando nuestras vidas se asemejan más a Cristo, nuestras palabras sobre Cristo serán más convincentes. Es decir, en la medida en que nos asemejamos más a Cristo porque estamos creciendo en el conocimiento de Él, nuestras palabras van a tener un mayor impacto. Pero no existen personas perfectas, como no van a existir testigos perfectos, porque nosotros somos humanos. Y por eso es que tenemos que depender en todo momento del poder de Dios. La enseñanza del apóstol Pedro. Miren lo que dice Pedro, y este es un texto que todos ustedes conocen. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un texto tremendo, bien conocido por nosotros. Dice que somos un linaje escogido. Hemos sido escogidos por Dios como un linaje especial, real sacerdocio. Somos sacerdotes. Es decir, tenemos acceso directo a Dios. Este es el texto por excelencia que se usa para hablar del sacerdocio universal del creyente. Usted no necesita un intermediario
usted puede ir directamente a Dios. Gracias a la obra de Cristo en la cruz. Dice, somos una nación santa, un pueblo apartado para Dios. Eso somos nosotros los creyentes. Dios nos ve así. Dice, somos un pueblo adquirido por Dios, comprado por un precio ahí en la cruz del Calvario. Pero dice más, para algo. Dice ahora, ¿para qué somos todas esas cosas? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que todas estas cosas Dios las ha hecho por nosotros. Cristo las obró en favor nuestro ahí en la cruz del Calvario. Las hizo posible, pero para algo. Para que anunciéis las virtudes de Cristo, hermano. Para que, en otras palabras, para que usted salga y predique el evangelio a toda criatura. Eso es lo que Pedro está diciendo. Así que somos llamados a evangelizar. Y tenemos que hacerlo. Y hacerlo de la manera correcta. No podemos descuidarnos en esa inmensa tarea que tenemos por delante. Nuestro segundo punto, y vamos a ser breve en 5 minutos, la evangelización ha de ser realizada con el poder de Dios. La Biblia es específica y clara al mostrarnos que todos los cristianos tenemos que evangelizar. ¿Por qué razón vivimos desobedeciendo este mandato? La tecnología. Algunos utilizan la siguiente excusa: no estoy preparado, ya hablamos de eso. Ahora, los que usan esta excusa creen que necesitan un entrenamiento de seminario, de cursos de varias materias para poder ser un testigo de Cristo. No es así. Tenemos ejemplos en la Biblia que no fueron así. Pudiéramos pensar en la mujer samaritana. El pastor Eric, cuando estuvo aquí, habló de eso. Y vemos a esta mujer que se encontró con Jesús y no recibió ninguna preparación teológica, pero fue a la ciudad y dijo lo que había sucedido. Y la gente creyeron y vinieron y después le decían, no, ya nosotros no creemos solo por lo que tú dijiste, sino porque lo hemos oído a él también. Ella no tenía ninguna preparación, pero fue y dijo. Y eso lo pudiéramos ver también en Juan 9:30 al 39. Con un ciego, pero lo podemos ver también en Marcos 5 del 1 al 20 con el endemoniado gadareno, donde dice los versos 19 y 20, mas Jesús, el hombre quería irse con Jesús, quería seguirle, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre no estuvo en ningún seminario. Fue y compartió lo que él entendió que Jesús le dijo, las palabras de Jesús. Y yo no creo que lo único que Jesús hizo con este hombre fue sacarle los demonios y dejarlo. No. Fíjense que ese hombre quería seguir a Jesús. Y hizo lo que Jesús lo mandó a hacer. Le dijo, ve a los tuyos, y fue para allá a su gente, a su pueblo, y empezó a contarle lo que Dios había hecho con él. Y dice que todos se maravillaban. Jesús dijo, mayores cosas que estas harán. Y yo creo que ahí se habla de que vamos a ser portadores del plan de salvación. No se habla de que vamos a estar haciendo milagros, ni nada de eso. Se habla de, porque ese es el mayor milagro que puede haber. Que Dios salve a un pecador. Que Dios redima a un pecador. Y dice que cuando eso pasa, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. No dice que cuando Dios sana a alguien, y eso es bueno y gloria a Dios, hay gozo haciendo cielo. No dice eso. Pero sí, cuando un pecador es salvo, hay gozo en los cielos. Así que el evangelismo comienza en casa. Jesús envió a este hombre a su casa como testigo del poder y la misericordia de Dios. Y este hombre obedeció. También nosotros somos llamados a ir a los nuestros, a nuestra casa, a ir a nuestro barrio,
a ir a nuestra cuadra, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio y hablarles del Evangelio y decirles, quiero compartirte esta noticia de cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo a través de este mensaje. Él ha cambiado mi vida, le ha dado una dirección completamente diferente. Y eso es lo que yo quiero hablarte. Tenemos que ser intencionales en eso. Tenemos que hablar el Evangelio de esa manera. Vamos a orar, hermanos. Se nos ha agotado el tiempo. Padre, solo queremos pedirte en este momento que tú nos ayudes, que tú suplas nuestras insuficiencias y que nos ayudes a hacer tu obra, que nos ayudes a proclamar el Evangelio a aquellos que están cerca de nosotros. Quita el miedo, quita el temor, quita cualquier objeción que nuestra carne pueda levantar. Y permite que con toda disposición nosotros podamos obedecer tu mandato y confiar, Señor, en que tú tienes toda la autoridad. Y que como tú tienes toda la autoridad, todo el poder, nosotros debemos ir. Y vamos a ser sostenidos por ti. Pero también va a haber resultados, va a haber personas que van a creer. Va a haber personas que te van a seguir. Oh Señor, ayúdanos a ampararnos en tu palabra. Tu palabra dice que cuando nosotros evangelizamos no estamos solos, sino que tú has prometido estar con nosotros en esa tarea todos los días hasta el fin del mundo. Señor, ayúdanos a apropiar tus promesas, a apropiarnos de ellas cuando nosotros estamos haciendo esta labor de evangelizar. Pon ese sentir en nosotros y ayúdanos a ser intencionales. Ayúdanos a tener el deseo de cada día poder compartir la fe con alguna persona en necesidad, con alguna persona que vive de espaldas a ti y que vive sin esperanza. Oh Señor, te pedimos que tú nos ayudes para que podamos poner las manos en el arado, Señor, y empezar a hacer esta tarea que tú nos has mandado. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Perdónanos cuando no hemos obedecido este mandato de la manera que tú nos mandas. Perdónanos por ello. Pero ayúdanos, Señor, a cambiar en este asunto y a empezar a ser diferentes. A empezar, oh Dios, a compartir nuestra fe. Y hacerlo, Señor, en dependencia de tu Espíritu. Porque tú eres el que produce los cambios, no nosotros. Perdónanos, en el nombre de Cristo. Amén.